Nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos por estar nuevamente en la casa de nuestro Dios, por cada una de sus bendiciones, cada una de todo lo que Él nos ha permitido experimentar cada día. Así que queremos de una manera especial mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos permiten de una manera especial entrar a sus hogares en su automóvil a través de este medio. Reciban un saludo de parte del Ministerio Sanando las Naciones desde Magnolia, Texas. Amén. Y la congregación, ¿verdad?, nos gozamos porque todas estas semanas hemos estado tocando un tema de suma importancia para aquellos que están comenzando el camino del Señor, donde es la importancia, como dijo Cristo allá en la gran, ¿verdad?, en la gran comisión en Mateo 28, cuando el Señor dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hermano, hacer discípulos no solamente es decirle recibe a Cristo en tu corazón, sino también hablarle y explicarle en qué consiste el Evangelio del Señor. No solamente se trata de una simple oración sincera, sino también de ser instruidos en lo que es la palabra de Dios. Recordemos que el Señor a través de ella nos dice en su palabra. Me gustaría, a medida de introducción, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, una escritura muy hermosa que usted conoce, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero explicar una expresión ahí, la palabra perfecto. Sabemos que la perfección la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga. Según Filipenses 1:6, el Señor dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día que venga Jesucristo. Pero en el original, en el griego, la palabra perfecto significa completo. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que a través de la palabra de Dios nosotros completamos el proceso, el cambio, la instrucción que Dios necesita para que nosotros seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Y eso lo vamos a alcanzar y lo vamos a recibir a través de la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Y eso vamos a hablar esta noche, hermano. Esperemos que alcancemos a completar en esta noche todo lo que nos falta de este estudio maravilloso doctrinal acerca de lo que es la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el Salmo 139 nos quedamos el día martes hablando un poquito de eso. Hablamos de la omnipotencia que también el Espíritu ejerce. Hablamos también de la omnisciencia que el Espíritu Santo posee. Y también hablamos de la omnipresencia del Espíritu Santo. También hablamos un poquito acerca de que Él es nuestro paracleto. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvimos aquí, los que están siguiendo por las redes sociales? Jesucristo nos dijo allá en San Juan capítulo 14 versículo 26 que nos iba a enviar el Consolador para que esté con nosotros. El Consolador, hablando del original del griego, hermano, significa paracleto o ayudador, o el que está presto para ayudarnos. Y de esa manera podemos ver, hermano, todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice en el Salmo 139, le damos toda la gloria al Todopoderoso, a Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 7 dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí
tú estás. Oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias en esta hora. Que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Que nos edifiques aún más, Señor. Que abras el entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tengamos un corazón receptivo a tu palabra y podamos, Señor, practicar, vivir, poner por obra tu palabra, porque sabemos que a través de ella, Señor, caminaremos en una vida grata delante de tus ojos. Te ruego, Señor, que uses mi vida y que a todos nos bendigas con todo lo que vamos a observar esta noche. Ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu iglesia decimos amén y amén. Observe qué interesante, en el versículo 7 y 8 vamos a expandir un poquito más de lo que es la omnipresencia del Espíritu Santo. Ahí dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Y si usted se acuerda, dice ahí, ¿a dónde huiré de su presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Hablando del Espíritu Santo, amados, si recordamos al principio de la creación, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Según Génesis capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que el Espíritu estaba en la tierra y se movía sobre la faz de las aguas. También el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, amén. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, también vemos otro ejemplo, que el Espíritu Santo estaba en el cielo. Y que Él descendió y trajo, ¿verdad?, algo especial para Jesús en ese momento. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, cuando desde ese momento Él empezó su ministerio para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Por eso vemos ahí, enfatizando un poquito de lo que vimos el martes, la omnipresencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea Jesús. Amén. En la carta o libro de Hebreos, en el capítulo 9, vaya conmigo, vamos a ver otra de las características del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahí hay una expresión hermosa que se usa, ¿verdad? Que también Jesús es un Señor, un Rey, su reino es sempiterno, pues también al Espíritu Santo se le da el atributo de tener la sempiternidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 14. Oiga bien, porque estamos hablando de la eternidad del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia, versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, aleluya, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Vean qué interesante. Amén. Ahí, según ese pasaje, el Espíritu Santo es eterno. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Así que para que usted pueda darse una idea de la bendición que Jesús nos ha dejado, mi amado hermano, si usted está comenzando el camino de Dios o nunca había recibido este tipo de enseñanza, ponga atención. Ahí puede vernos en el canal de YouTube, ahí están las otras 3 enseñanzas, la primera, la segunda, la tercera y esta noche la cuarta. No voy en un estudio secuencial, sino que le permito que el Señor sea el que nos ministre para que podamos comprender en las áreas importantes que el Espíritu Santo obra. Amén. Amén. Aleluya. Si el Señor nos ha dado su Espíritu eterno y vive dentro de nosotros, según la palabra, 1 Corintios 3:16, hermano, tenemos una bendición que a veces es incalculable o inimaginable dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Imagínense a veces el vaivén de la vida, las situaciones
del diario vivir, a veces como que se nos olvida quién es el que vive dentro de nosotros. Y ahí tenemos que considerar, hermano, y tener cuidado de no entristecerlo, de no ofenderlo, de no faltar al respeto, porque Él vive en esta casa. Amén, así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa es otra de las características que se le da al poderoso Espíritu de Dios. Él es un Espíritu eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. También otra de las características que lo vemos plasmado en el fruto de Él, el fruto del Espíritu, Él también es amoroso. Él no va a hacer algo que usted no le permita. Como dicen allá en mi pueblo, dicen por allá, a la fuerza ni los zapatos entran. Así es. Esto es voluntario. Por eso los hombres mire, algo que me impacta, para hacer un pequeño paréntesis, la vida de oración que llevaba el profeta Daniel, bendito sea el Señor. Amén. Vemos un ejemplo maravilloso donde este hombre gozaba de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios de una manera poderosa, tanto, hermano, que Dios eligió a ese hombre para revelarle el procedimiento, los procesos, las profecías que iba a pasar su pueblo. ¿Y quién le reveló eso? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba con él? ¿Quién le daba esa fuerza? ¿Quién le daba esa valentía? Si Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 que no hemos recibido un espíritu de cobardía. Amén. Así es. Y si vivimos bajo el estandarte del Espíritu, amado, usted va a caminar en justicia, va a caminar en rectitud, va a caminar en bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Acuérdese, usted y yo, sin Cristo, éramos unas cabritas brincando de aquí para allá. Amén. Desobedientes, rebeldes, hermano, y sin querer obedecer a nadie. A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Santo. Pero ahora el Señor, a través de su Espíritu, nos da la bendición de tener esa esperanza. Vea lo que dice Romanos 15:30, gócese. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 30, acerca de la área que el Señor nos ha dejado a través de Él. Bendito sea Jesús. Amén. Aleluya. El amor de Él. ¿Usted ha visto a alguien lleno del amor del Espíritu de Dios? Amén. Hermano, Él trabaja más en los ancianos, ¿saben? Porque los ancianos quieren pasar ese tiempo con Él. Los jóvenes no, ¿verdad? Aleluya. Santo. Los jóvenes todavía tienen distracciones, el fútbol. Un tiempo que, mire, los ancianos desde que despiertan en la mañana, ellos están pasando tiempo con ese amoroso Espíritu de Dios. Aleluya. Romanos 15, versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando hay amor del Espíritu Santo en el corazón suyo, hermano, no hay necesidad que nadie le diga ora por alguien, ora por esto, ora por aquello. Si sabemos que, hermanos, si la misma palabra, el apóstol Pedro dice allá en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, que los mismos padecimientos van pasando en todos nuestros hermanos en el mundo entero. Imagínense ahorita con esto que estamos enfrentando. Por lógica, por sensibilidad, por amor, por compasión, por misericordia, por amor a nuestros hermanos. Nuestra oración tiene que ser constante, que el Señor traiga una cobertura, especialmente a aquellos que todavía son débiles en la fe. Usted que está fuerte en la fe, hermano, usted se siente como un roble. Pero hay personas que todavía se sienten débiles en la fe. Hay duda en el corazón. A esas personas el Señor nos dice que les ayudemos. Bendito sea Jesús. Amén. Si retrocede un poquito en el verso 1 del mismo capítulo, ahí lo explica Pablo. Vea lo que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. El amor que hay de parte del Espíritu Santo en nosotros nos permite tener esa fuerza, ese amor, esa tolerancia de poder tener amor y paciencia con sus hermanos. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Imagínense aquellos hermanos que una semana están firmes, la otra semana se caen. Un mes están firmes, el otro mes se caen. Santo. ¿Por qué el Señor lo permitirá? Para probar nuestro amor y nuestra paciencia. No es para Él, es para nosotros. Aleluya. Porque es más fácil decirle, no, pues si usted no quiere ir al cielo, váyase al infierno. Santo. No, hermano, el Señor no nos ha mandado a eso. Si no, veámoslo escrituralmente, cuando Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Señor, no te quisieron recibir en este pueblo, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y ustedes de qué espíritu son? Creo que el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Aleluya. Pero si el Espíritu de Dios no pone ese amor en nosotros, hermano, el corazón va a estar Duro. Por esa misma razón tenemos que poner bastante atención si realmente el Espíritu Santo nos está guiando. Vamos a retroceder por favor al capítulo 8. Quiero poner otro ejemplo más claro. Bendito sea Jesús. Amén. Versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, hablando de esa verdad espiritual que enfrentamos cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Hay una batalla, dice Pablo, conforme a Gálatas. Hay una batalla entre la carne y el espíritu y la carne. El espíritu quiere que usted haga lo correcto, pero la carne todavía pelea y no quiere lo espiritual. Amén. Pero mira lo que dijo Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís Según la carne. según la carne, sino según. El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios Mora en nosotros. mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ay. No es de este. No es de Él. Así de sencillo. Simplemente somos simpatizantes del Evangelio, vamos a sentar a la banca de la iglesia, pero no hay espiritualidad en nosotros, no hay crecimiento espiritual, porque nuestro corazón y nuestra mente tienen más tendencia a la vida pecaminosa que llevamos que buscar una vida espiritual a través del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese lo que sigue diciendo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Pregunto, ¿realmente está Cristo en nosotros? Amén. Aleluya. Aleluya. Porque si Cristo está en nosotros, este cuerpo o estos deseos, los deseos de este corazón, los deseos de los ojos, todos nuestros deseos tienen que estar enfocados hacia Cristo, hacia la voluntad de Dios y no a los placeres de mi corazón. Amén. Así es. Porque si todavía tengo deseos en mi corazón, placeres mundanos, humanos, hermano, entonces todavía el Espíritu de Dios no está en o no está en mí, como dice la Escritura. Amén. Dice ahí, gloria a Dios. Repito el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu nuestro vive a causa de la justicia. Ahí estamos viendo, espíritu en minúscula, está hablando de su espíritu, de mi espíritu, de nuestro espíritu. Amén. Verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, cuando tenemos oído, Amén. Amén. Aleluya. el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahí tenemos que comprender la importancia, hermano, de conocer al Espíritu Santo, dejarnos llenar, dejarnos guiar, dejarnos, hermano, que ese fruto de su Espíritu fluya en nuestra vida. Amén. Aleluya. Versículo 12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, Moriréis. el Señor no quiere eso, hermano. Por eso pone maestros, por eso pone evangelistas, por eso pone pastores, para que nos estén amonestando a cada uno de nosotros, Así es. aún yo, hermano. Aleluya.
porque yo no soy inmune. Todavía vivo en esta carne. Amén. Y tengo que llevar mi cruz todos los días. Aleluya. Tengo que pelear con esta carne todos los días, rendirla a Cristo y decirle, Señor, este día quiero hacer tu voluntad y no la mía. Así es. ¿Qué dijo Cristo estando en el Getsemaní? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Así es. Ese es el verdadero deseo de nuestro Señor. Vea, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí está bien claro. Tú que me ves por la pantalla, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. ¿Y cómo dijo Cristo que íbamos a saber que realmente el Espíritu Santo nos está guiando? Por los frutos. El fruto del Espíritu. Lo dije el martes pasado, lo dije el viernes antepasado y lo vuelvo a repetir hoy. Aleluya. Hermano, Jesús dijo a través de Pablo, las lenguas cesarán, las profecías se acabarán, pero el amor nunca dejará de existir, Amén. nunca dejará de ser. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, el fruto se va a notar. Amén. ¿Y cuál es el primero? El amor. El amor. Y eso es lo que tenemos que comprender, amados. Recuerde, nosotros somos propiedad de Cristo. Regresemos. También a través de Él, amados, otra de las características que el Espíritu Santo nos lleva a la santidad de Dios. El Espíritu Santo es santo y el deseo del Espíritu de Dios es que usted y yo caminemos, vivamos, pensemos, hablamos, actuemos en santidad. Amén. Aleluya. Usted y yo no podemos cambiar, Solo. pero si permite que el Espíritu Santo lo guíe, hermano, se va a notar. Amén. Así es. Hay un cambio maravilloso. Si estuviera aquí Moisés, imagínense a Moisés cuando acababa de bajar de allá de ese lugar maravilloso, que traía la gloria de Dios aún en su rostro. Dice que tuvo que ponerse un velo porque reflejaba tan pero tan poderosamente la gloria de Dios que el pueblo no podía verlo a la cara. Imagínese usted bien metido con el Espíritu Santo. ¿Qué cree que va a hacer Dios con su vida? Alabado sea el Señor. Amén. Eso es lo hermoso, hermano. Efesios capítulo 4. Otra de las características es que Él nos ayuda a caminar en ese camino de santidad. Como dijo el escritor de Hebreos, sin santidad Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor. Por eso, amado, por más que yo le repita, por más que yo le diga, por más que yo le esté martillando las cosas, si usted no permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, no va a haber ningún cambio. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Cuando usted y yo decidimos pecar, cuando usted y yo decidimos voluntariamente, hermano, actuar bajo nuestros deseos, el Espíritu Santo se entristece. Porque recuerde, allí en la televisión hemos visto de repente figuras donde está una persona y están dos voces, ¿verdad? Está un ángel y está un demonio. Y esa persona está escuchando las dos voces. Y ahí está la lucha espiritual. El enemigo no lo puede tocar. Si estuviera Job aquí le dijera, no, pues el Señor le dio permiso que me tocara. El enemigo no lo puede tocar, pero sí puede tratar de contaminar sus pensamientos. Otra de las cosas que también podemos ver como ejemplo, decía un predicador un tiempo atrás, es imposible dejar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero es posible evitar que hagan nido. Los pensamientos pueden llegar, las situaciones podemos atravesarlas, pero si el Espíritu Santo nos está guiando, hermano, vamos a caminar en victoria. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Por eso dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué pasó cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Cuando alguien le dijo, ¿usted alguna vez ha
ha declarado, ha confesado públicamente recibir a Jesús en su corazón. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, no, pues yo no sé absolutamente nada de eso. Yo sé quién es Jesucristo desde mi niñez, siempre me llevaban a la iglesia mis padres. Pero eso de recibir a Cristo o aceptar a Cristo, yo no sé. Y la persona tuvo la paciencia y el amor suficiente para explicarme y guiarme a ese camino, a esa verdad, hermano. Y cuando yo empecé a conocer ese camino, hermano, haz de cuenta que como que una venda del entendimiento se me quitó, una venda de mis ojos se cayó y empecé a ver las cosas tal como el Señor quería. Amén. Y quiero corroborarlo con la palabra. Eso que experimenté también está en la Biblia. Vaya conmigo, primera carta de Corintios, capítulo 2. Bendito sea Jesús. También hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto se goza? Amén. Amén. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Así es. Por eso cuando usted, hermano, trata de compartirle a alguien el amor de Dios, la verdad de Jesucristo, el Evangelio, que solo a través de Jesús, como dijo el Señor allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Vea lo que dice, primera carta a Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no alcanza a comprender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso muchas veces nos dice que estamos locos. Y yo le dije en una ocasión a una persona, pero si el manicomio mío está en el cielo, vale la pena estar loco. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el verso 15, el cambio espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. No malentienda ese versículo. Está hablando de que el que ha nacido de nuevo, el que permite que el Espíritu Santo lo guíe, puede comprender la intención de Dios a través de todo lo que está pasando. Todo esto que está pasando, Dios lo ha permitido. Y hay un propósito grande. Estamos esperando el último avivamiento de la iglesia. Amén. No va a haber más. El último. No sé dónde el Señor lo va a hacer. Muchos dicen Guatemala, otros dicen otros países, pero el Señor va a traer ese avivamiento y después, hermano, prepárese. Aleluya. Por eso el Señor tiene que afligir de repente nuestros corazones, para que nosotros podamos, hermano, discernir nuestra condición. ¿Realmente mi vida espiritual le agrada a Dios? ¿Cómo estoy caminando? ¿Todo lo que estoy haciendo? Si el Espíritu Santo nos está guiando, dentro de nosotros va a haber un hambre, una sed por lo espiritual. Yo me gozo, hermano, cuando hermanos me llaman y dicen, pastor, yo quiero saber más de la Biblia. Ahí hay hambre, ahí hay sed por la palabra. Pero si usted y yo somos conformistas y dejamos la palabra de Dios rumbada por ahí hasta el siguiente día de servicio, hermano, cuidado. Cuidado, hay peligro, y bien grande. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor también nos dice, no me quiero salir del tema, pero el Señor me está inquietando. Vea lo que dice, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Gózate. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo le da unas recomendaciones importantísimas a su hijo espiritual Timoteo. Amén. Amén. Y vean lo que dice en el versículo 14, 15. Él le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien. Hay que usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios no es para atacar a ningún hermano. La palabra de Dios no es para señalar de una manera destructiva el pecado de nadie. El Señor no vino a avergonzar
El Señor vino a salvar. Hermano, estamos en el tiempo de la gracia y tenemos que comprender y tener mucho cuidado de no usar la Escritura para, hermano, golpear, herir intencionalmente. Porque una cosa es que el Señor le dé la palabra y usted la predique, la enseñe, sin usted saber absolutamente nada. Y esa palabra va a restaurar o va a redarguir o va a exhortar a alguien. Pero si premeditadamente yo sé de que mi hermano está en pecado y estoy buscando el versículo que se acomode para avergonzar a mi hermano, entonces eso es mi carne y no es Dios. ¿Se entendió? Amén. Gloria a Dios, sigamos. Así es que el Espíritu Santo desea que caminemos en santidad, porque cuando caminamos en santidad, Él está contento, hermano, no se entristece. Por eso allá en Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Él también realizó obras de parte de Dios, y eso lo mencionaba hace un momento, que el Espíritu Santo estuvo presente y accionando desde el momento de la creación de Dios. En el principio, ahí vemos también la omnipotencia del Espíritu de Dios. Vea lo que dice Job, capítulo 33, versículo 4. Alabamos tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esa es la realidad del Espíritu de Dios, amados. Tenemos que conocerlo. Vean las palabras de Job. ¿Qué dice el versículo 4? El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, el soplo del Omnipotente me dio vida. Aún Job, en su situación difícil, él reconoce que aún su vida y su existencia es porque Dios lo hizo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y ahí vemos también la interacción del Espíritu Santo en la creación. Paralelamente con Génesis 1:2, bendito sea el Señor. Veamos el Salmo 104. Salmo 104, versículo 30. También ahí dice algo bien interesante. Gloria al Señor. Amén. Gózate. Y es lo hermoso de esto, hermano. La palabra de Dios, la Biblia, hermano, nos da las respuestas que necesitamos. Vea la expresión que dice el verso 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. A una creación, ahí estuvo el Espíritu de Dios trabajando junto en esa coinonía con Dios. Él en su trono, sentado, grande y sublime, poderoso Dios, y el Espíritu de Dios obrando la voluntad de Dios, el Todopoderoso. Y él dijo Dios, hágase la luz, y el Espíritu Santo empezó, hermano, a cambiar todo aquí en la tierra. Cuando Dios dijo, hágase todas las plantas, la vegetación, el Espíritu de Dios estaba trabajando, haciendo todo lo que Dios ordenaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. También el Espíritu Santo nos ayuda en la regeneración. Él es nuestro generador de ese cambio que hace dentro de nosotros, y eso lo vemos allá en el ejemplo que Jesús tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 3. Por cuestión de tiempo vamos a leer versículos específicos para poder comprender la importancia de la verdad del Espíritu de Dios en la vida del creyente, en aquel que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. El Señor dijo claramente en Mateo 28, ir y hacer discípulos. El Señor no dijo, ve a ser creyentes. El Señor dijo, ve a ser discípulos. Y un discípulo, amado hermano, es aquel que sigue los pasos, imita los ejemplos de su maestro. Y Jesús nos dejó claramente
establecido su propósito para aquellos que están comenzando el camino en una manera compacta. Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí está la doctrina clara, específica que el Señor dejó para su pueblo, específicamente para el pueblo de Israel, pero para nosotros como iglesia es un claro ejemplo, hermano. Mateo 3, del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 3, ahí está interactuando Nicodemo con Jesús y la respuesta de Jesús la conocemos, pero es parte de la enseñanza. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y ahí tenemos que comprender que para poder tener una experiencia real, verdadera con el Espíritu de Dios, hermano, tiene que haber una decisión sincera de verdad en Jesucristo. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Mire, cuando uno realmente recibe a Jesús de corazón sincero, hermano, es inevitable. Dentro de nuestra alma hay un quebrantamiento, hay una expresión de agradecimiento. Las lágrimas empiezan a salir, no porque seamos débiles, sino porque hay un gozo, un agradecimiento, hermano, de algo nuevo que está pasando dentro de nuestro interior. Amén. Amén. Dice el versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay otro camino. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Jesús, y vivir y practicar todo lo que Cristo dijo que teníamos que hacer, hermanos, tenemos que meditar si estamos agradando al Señor en nuestro caminar. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Aquella persona que no le interesa el reino de Dios, aquella persona que no le interesa conocer o experimentar la bondad, el amor de Jesucristo, hermano, le gustan más las pachangas, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Esa persona que no ha experimentado ese nuevo nacimiento, hermano, no tiene ningún tipo de interés por conocer de Jesús, de venir a la iglesia. A veces viene a la iglesia porque lo traen, pero cuando uno realmente hace una decisión sincera, honesta por el Señor, hermano, hay un hambre. A eso se le llama la etapa del primer amor. Que no nos perdamos esa etapa. En una ocasión, haciendo un paréntesis, le dice un hermano recién convertido de verdad, le dice: hermano, yo quiero hacer algo para la iglesia, algo para el Señor, yo quiero, en que sea, déjeme lavarle los baños, algo. Y le dice a este otro hermano que ya tenía varios años en el Evangelio: usted está así, mi hermano, porque anda en su primer amor. Y le dice el otro: ¿y a dónde quedó el tuyo? ¿A dónde quedó tu primer amor? Santo. Ahí está el signo de interrogación. El primer amor es para los discípulos de Cristo, mi amado. Y si usted ha perdido su primer amor, búsquelo. Es urgente. Ahora es más que nunca. Acuérdese, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él es mi pasión, hermano. A mí no me interesa que me digan, que me señalen. Él es mi pasión. Amén. Amén. Y dijo por allá otro que estaba un poquito más atrabancado, dijo: él es mi droga. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Hermano, hay que estar apasionado por él. El tiempo que yo no paso con él, hermano, entra una ansiedad en mí. Hasta que doblo mis rodillas y empiezo a buscarlo, mi alma está tranquila. Aleluya. Mientras no busco del Señor, hermano, aquella algo bien tremendo, pero vamos a seguir, el tiempo avanza. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, hermano.
sin un nuevo nacimiento, no podemos ni escuchar, ni ver, ni entender, ni poder, hermanos, permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Versículo 8. Observe. El viento, un ejemplo que el Señor puso, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy estoy aquí, mi hermano, pero si el Señor le place y en moverme para otro lado, hermano, allá vamos a estar. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mire, otro paréntesis. Hace un tiempo atrás un amigo pastor guatemalteco, él sintió un llamado muy fuerte, hermano, muy pero muy fuerte. Habló con su amada esposa, le dijo: esposa, el Señor me está llamando a trabajar en la India, pero donde está lo duro. ¿Estás dispuesta? Piénsalo. Esto es voluntario, yo no puedo obligarte, pero tenemos que ir juntos. Pasó un tiempo y su esposa, hermano, empezó a tener conflictos de fe, dejar su casa, dejar todo, dejar su familia, dejar completamente todo y irse a la India a vivir de fe. Alabado sea Cristo. Eso sí está loco, ¿verdad? Pero ahí dice, verso 8, que el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, aleluya. ¿Usted cree que por mi mente me pasaba que un día yo iba a ser pastor? No, mi hermano. Si yo andaba como una cabra descarriada por allá, y mire dónde el Señor me tiene. Aleluya. Y eso es lo que el Señor hace cuando permite que el Espíritu de Dios empiece a influenciar, a llenar, a guiar, a cambiar nuestra vida de una manera especial. Amén, aleluya. Bendito sea Jesús. Amén, amén. También otra de las características que se le da al Espíritu Santo, que Él tiene el poder de resurrección. Alabado Cristo. Bendito eres Jesús. Sigamos, bendito Cristo. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 11. El Espíritu de Dios tiene el poder para resucitarte, mi hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios entra en ti? Gloria a Aquel Dios. muerto empieza a vivir. Alabado sea Cristo, espiritualmente hablando. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 3 dice así. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo mal el pasaje, hermano. Pero el pasaje dice de la siguiente manera: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren qué tremendo. La cita está equivocada, pero el pasaje es el que estaba buscando. Gloria al Señor. Y Aleluya. si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, póngase a pensar eso. Es el 8, ¿no? Amén. Es el 8, el capítulo 8, versículo 11. Gracias, mi hermano. Capítulo 8, versículo 11. Entonces, por esa misma razón, vea qué interesante. Otra de las características del Espíritu de Dios es que tiene el poder para resucitar. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Así es. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Al decir vivificará, el Señor va a regenerar nuestra mente, va a regenerar nuestras emociones, va a regenerar, hermano, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Acuérdense cómo veníamos. Amén. Veníamos bastante atropiados, ¿verdad? Amén. Así es. Hablábamos muy mal. Así es. Era necesario usar un beat, como lo ponen ahí en la televisión, un beat, porque la manera que hablábamos, hermano, Está puro pi, pi. tremendo. Pero el Espíritu Santo
ha empezado a regenerar nuestras vidas. Amén. Él también tiene el poder para transformarnos. Amén. Ahí mismo, Aleluya. en el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, porque si vivimos conforme a la carne, Moriréis. amén. Pero vean lo que dice Gálatas 5:16. La transformación que el Espíritu Santo obra también en el creyente. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Aleluya. Miren qué interesante. Pero Gálatas en el capítulo 5, hermano, es cruel. Dijo un hermano allá que el Señor reprenda el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Pablo, de una manera clara, hermano, en lo que es la doctrina del Espíritu Santo, dice el versículo 16, ¿ya lo tiene? Amén. Al del 16 al 24, ahí vemos una descripción clara de lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos en el Espíritu. Por eso Pablo dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu. es contra el Espíritu. Voy a hacer un ejemplo ahí. En la palabra carne, ponga corazón. Vean lo que dice. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del corazón. Porque el deseo del corazón está en contra del Espíritu. Y el del Espíritu en contra de los deseos del corazón. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Porque si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo ley. Mas manifiestas son las obras del corazón. Y se lo puedo demostrar con la Biblia. Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, y empezó a dar una lista el Señor tremenda ahí, Amén. del corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 15, 19 dice el Señor esas cosas, pero me quedo aquí en Efesios, en Gálatas, perdón. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. Aleluya. Los que son de Cristo han crucificado la carne, los deseos del corazón, amén, Amén. Aleluya. con sus pasiones Gloria a Dios. y deseos. Gloria a Ese Dios. es el trabajo que el Espíritu de Dios hace en la vida del discípulo, en la vida de la persona que realmente quiere hacer un cambio en su vida. Hermano, hoy no nos alcanzaría el tiempo para explicar paso a paso, pero en esta descripción que el Señor hace a través de Pablo del capítulo 5 de Gálatas, del versículo 16 al 23, hermano, ahí el Señor nos habla de las áreas espirituales, nos habla de las áreas emocionales y nos habla también de las áreas físicas. Amén. Amén. Y Aleluya. tenemos que ser, hermano, ministrados en esas áreas, porque muchos de nosotros todavía venimos arrastrando esas cosas. Por ejemplo, mire un poquito en el versículo 20. En la tercera categoría dice enemistades. Oiga qué tremendo, cristianos dentro de la iglesia, enemistado con su hermano, con su tío, con su prima, con su mamá, con su papá, y van a la iglesia, cantan gloria a Dios, aleluya, pero no pueden perdonar Santo. Santo. a su prójimo. Vive
Y ahí lo dice el Señor. Obras de la carne, obras del corazón. No, yo no perdono. ¿Y cómo puedo estar seguro que yo ya perdoné a una persona? Es que yo perdono pero no olvido. Santo. No, mi hermano. Cuando usted perdona a una persona sinceramente, usted va a recordar el suceso, mas no va a causar ningún efecto negativo en su corazón, nunca más. Esa es la garantía de que usted realmente ha perdonado a aquella persona. La memoria jamás se va a olvidar. Yo me acuerdo desde la A hasta la Z de todas las cosas que me pasaron en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, como adulto. Y a todas aquellas personas que me ofendieron, aquellas personas que me hicieron daño, las perdoné de corazón. Amén, aleluya. ¿Se le olvidó, pastor? No, ahí están todavía. Todas están ahí. Pero ya no causan ningún efecto negativo en mi corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso dice Amén, amén. que esas obras, hermanos, tienen que desaparecer. Enemistades. Hablando de las áreas emocionales solamente, el área del corazón, del alma, enemistades, pleitos. Hermanos peleando, hermano. Tanto secularmente como hermanos en la iglesia peleando. Santo. Celos, entre la familia con celos y aún dentro de la iglesia también con celos. ¿Pero por qué? Porque esa persona no permite que el Espíritu Santo realmente regenere su área emocional, su alma, para ser liberado de esa área negativa, la ira. Hay personas que le dicen pólvora porque es de mecha corta tantito y explota. Santo. Y eso no que ya murió Cristo, pues, no que murió Cristo para perdonar ese pecado. Porque según el verso 24 dice, pero los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No, pero es que no puedo. Y ahí está contendiendo. Mire, hay situaciones, a mí me pasó algo bien curioso, ver a alguien que hasta por el estacionamiento, el parqueo, el parqueadero, como le quiera decir, estaba peleando con una persona, un cristiano. ¿Qué es mi parqueo? Hermano, ¿y qué pasó en la nueva naturaleza? Disensiones. No, hermano, dejemos que el Espíritu Santo regenere nuestra alma y nuestras emociones, y entonces fácilmente va a poder vencer las espirituales y las físicas. Amén. Tenemos que entregarle las áreas del corazón primero al Espíritu Santo. Amén. Esos son los frutos que el Señor quiere. La semana pasada hablábamos donde el Señor allá en Juan capítulo 15 versículo 16 dijo: no me eligieron ustedes a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Amén, aleluya. ¿Pero cuáles frutos? Evangelizar a la gente, no, mi hermano. Esto de aquí quiere el Señor primero. Esto de aquí quiere el Señor primero. Nuestra alma tiene que ser sanada. No podemos dar algo que no tenemos. Amén, así es, aleluya. No podemos dar algo que no existe en nosotros todavía. Aleluya. ¿Cómo pretendo dar amor si no, ni siquiera yo mismo me amo? Santo. Amén. Amén, aleluya. Por eso mismo, amado, tenemos que permitir que la transformación, como dice Romanos 8:13 y Gálatas 5:16, hermanos, sea real en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo haga esa transformación en nosotros para vivir en esa victoria. Termino aquí, gloria al Señor. Gálatas primera carta de Corintios capítulo 6 verso 11. Alabamos tu nombre, Jesús. Amén, aleluya. Otra de las características que se le atribuye al Espíritu de Dios, capítulo 6, versículo 11, ¿ya lo tiene? Amén. Y si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre
de el Señor Jesucristo y por El Espíritu de nuestro Dios. el Espíritu también es participante de salvación en tu vida y en la mía. Gloria a Dios. Aleluya. Él también se le da ese atributo de salvación, porque en el momento que Él entra en nuestra vida, hermano, Él va a empezar a ejecutar esos cambios. Por eso les decía la semana pasada, el que realmente ha recibido a Jesucristo y ha sido sellado por su Espíritu, ya no puede pecar igual, hermano. Aleluya. Así se vaya para el mundo de nuevo, si realmente recibió a Cristo sinceramente, esa persona no puede ni pecar a gusto. Imagínate, si hay unos binoculares desde el tercer cielo mirándote, mi hermano, aleluya, ¿cómo va a pecar igual? Amén, aleluya. Desde el tercer cielo nuestro Dios nos mira. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y los injustos. Y cuidado de eso, hermano, porque Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, dice que los libros van a ser abiertos y todos van a ser juzgados conforme lo que está escrito en los libros. Por eso, hermano, es un llamado importante de que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Este es un SOS espiritual. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para poder triunfar y llegar a la meta final. Póngase de pie conmigo en esta noche, hermanos que nos ven por la red. Dios me los bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en el nombre de Jesús, y que la palabra sea una palabra de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Bendito Dios.